Bien, bueno, bienvenidos una semana más. N- no sé si me dará tiempo. Estoy grabando esto el jueves 13, es hoy. A ver si lo podéis tener para el sábado 15 subido y así no se pierde la continuidad de los vídeos. Porque mientras han ido subiendo todo el resto de vídeos de esta sección, pues he estado investigando un poco. La verdad es que he recopilado un montón de ejercicios. En el blog nada más que tenéis 12. Pero creo que los ejercicios que he escogido son bastante representativos de, en general, lo que nos podemos encontrar por ahí. Entonces, pues bueno, seguramente con el tiempo vaya añadiendo más ejercicios al blog, pero yo creo que con los que vamos a hacer aquí en el vídeo vamos a tener de sobra. No sé si me va a caber en un vídeo o si lo voy a tener que partir en dos, porque estos ejercicios, esto suele alargarse. Pero bueno, ya sabéis, vamos a tratar de... hemos conceptualizado lo que son los conjuntos, ya tenemos un concepto de lo que son los conjuntos, hemos explicado unas operaciones básicas, la unión, la intersección, el complemento, todas estas cosas. Entonces ahora los vamos a poner en marcha a través de los ejercicios. Todo ello, no porque hayamos terminado esta sección, en los próximos vídeos también vamos a continuar con el producto cartesiano y con otras nuevas operaciones, pero básicamente porque estas son las operaciones básicas y de estas sí que vayamos a los libros de introducción a la teoría de conjuntos que vayamos, vamos a terminar encontrando ejercicios de este estilo. Entonces, pues bueno, sin entretenernos mucho más, aquí vamos a poner un poco en juego todo lo que hemos estado viendo durante todos los vídeos anteriores. Entonces, este me interesa, bueno, supongo que habrá gente que lo hará de distintas maneras. Yo siempre que denomine a un conjunto el U, el conjunto U siempre hace referencia, en mi caso, y sobre todo en estos ejercicios, al conjunto universal. En plan, el conjunto en el que nos estamos moviendo en este ejercicio es el de los números desde el 1 hasta el 15. Por cierto, si queréis leer los enunciados, que estas cosas a veces se me olvida repetirlas, pero tendréis por ahí abajo el enlace al blog y si queréis echar un vistacillo a los enunciados más tranquilamente o ver las resoluciones por escrito, podéis ir ahí. El vídeo simplemente es como un complemento para poder entender los ejercicios, pero el que esté estudiando sí que sería interesante que se le ponga a hacerlos. Bueno, nuestro conjunto universal son los números naturales entre el 1 y el 15. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, así hasta el 15. Recordar que los tres puntos, aunque a veces yo pongo cuatro, los tres puntos quiere decir así hasta, ¿no? En plan, tenemos el número 1, el 2, el 3 y así hasta llegar al 14 y el 15. Por otro lado, el conjunto A, que son los números del 1 al 10, el conjunto B, que son los números del 1 al 5, y el conjunto C, que este es un conjunto de números un poco más salteado. En plan, está el 5, 6, 7 por un lado y el 10, 11, 12 por otro. Entonces, una vez tenemos esos conjuntos definidos, lo que se nos pide es encontrar todos estos conjuntos que están aquí, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Empezando por el primero, evidentemente. Este ejercicio se corresponde más a una sección, a la sección de conceptualización de conjuntos. Lo que pasa es que estamos mezclando todo lo que hemos visto en la conceptualización de conjuntos, donde hablamos de que podíamos definir a los conjuntos así de una manera extensiva, de una manera exhaustiva, también se le llama, definiendo término a término todos los elementos del conjunto. Esto es algo que dijimos que podemos hacer mientras tengamos conjuntos finitos, como es este caso, aunque yo no he hablado mucho aquí de los conjuntos infinitos, pero en este caso sí que nos lo podemos plantear. Y básicamente esto nos va a servir un poco de repaso para todos los ejercicios, en plan todo lo que hagamos aquí lo vamos a ir arrastrando a lo largo del resto de ejercicios. Entonces, voy a cambiar aquí de color. Bien, el conjunto A menos B, si nos acordamos, era el conjunto de los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. Esto es lo que quería decir la diferencia de A menos B. Entonces, ¿quiénes son los elementos que están en A? Los números del 1 hasta el 10.
¿quiénes son los números que están en B? Los números desde el 1 hasta el 5. Entonces, ¿quiénes son los números que están en A y no están en B? Bueno, pues esto es tan sencillo como los números que empiezan a partir del 6, ¿no? 7, 8, 9 y que llegan hasta el 10. Simplemente sería una manera visual, ¿no?, de ver lo que estamos haciendo aquí con todo esto de la diferencia y de todas estas cosas. Entonces, bien, el primero ya estaría hecho. Vamos a por el segundo. El segundo, como podéis ver, se complica un poquillo más. Sigue habiendo una diferencia, pero aquí hay una intersección. Entonces, lo primero que nosotros tendríamos que tener claro es quién es esa intersección de la que nosotros estamos hablando. Y si os acordáis, la intersección era el conjunto de los elementos que están en B y en C en ambos a la vez, vaya. Entonces, ¿quiénes son los números que están en B y en C en ambos a la vez? Bueno, pues es que si os fijáis, aquí está el 5 y aquí está el 5. No parece que haya ninguno más, porque todos los números que hay aquí son ya mayores que el 5 y todos los números que quedan aquí son menores que el 5. Entonces, el 5 es el único elemento que está en ambos a la vez. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hacemos el conjunto A menos B intersección C? Pues que sería quitar al conjunto A el elemento del 5 que está ahí. Vale, entonces se nos quedaría el conjunto 1, 2, 3, 4. Al llegar al 5, ese hemos dicho que lo quitamos, entonces saltamos al 6 y ahí estaría. Ese sería nuestro conjunto. Vale, pues vamos a por el apartado número 3. A ver. Disculpadme un poco que estas semanas, entre los cambios de tiempo y demás, ando un poco constipado. Entonces, si veis que alguna vez se me va la perola, no es por mí, ni por las matemáticas, ni nada, es que estoy un poco yo, entre las medicaciones y demás, estoy un poco que me cuesta concentrarme, la verdad. Bien, ahora lo que nos piden es esa triple intersección, ¿no? Nos piden qué es lo que tienen en común tanto el conjunto A como el conjunto B como el conjunto C. Esto en verdad juega un poco a nuestro favor, y es que nosotros en el apartado anterior ya hemos hecho B intersección C. O sea, verdaderamente, nosotros ya habíamos hecho esta intersección y nosotros sabemos que esto era el conjunto formado por el número 5 y nada más. Entonces, ¿qué tienen en común el conjunto A y este conjunto que solo tiene el número 5? Pues lo único que tienen en común es ese conjunto, nada más. Bien, pues vamos a por el apartado número 4. Ya veis que estos ejercicios quizás no hacía falta ni hacerlo en la pizarra, porque esto debería de ser un poco como de repaso de toda la lista de reproducción. Bueno, no sé si he separado estas dos listas de reproducción. Sé que tenéis una lista de reproducción con todo lo de conjuntos y sé que aparte he hecho una lista de reproducción para la parte de operaciones, pero no sé si llegué a separar la primera parte de conjuntos en otra. Bueno, sea como sea, el apartado número cuarto lo que nos pide es A complementaria, unión B complementaria. Mm, a mí en ocasiones, muchas veces mis alumnos me echan un poco en cara que yo escribo muchos paréntesis. A mí, por ejemplo, esto no me gustaría escribirlo en clase. Yo verdaderamente con estas cosas trato de poner paréntesis de más antes que paréntesis de menos. Y prefiero que haya un exceso de paréntesis antes que haya un defecto de ellos. Entonces, en este caso, ¿por qué me parecen importantes estos dos paréntesis? Bueno, pues porque nos están diciendo lo que tenemos que hacer antes que nada. Tenemos que saber quién es A complementaria y B complementaria. Si os acordáis de la definición del complementario, de alguna manera, esto es lo que está en el conjunto universal y no está en el conjunto A. Y del mismo modo esto es lo que está en el conjunto universal y no está en el conjunto B. Entonces,
¿Quiénes son aquellos elementos que están en el conjunto universal y no están en el conjunto A? Bueno, pues los que quedan entre el 10 y el 15, es decir, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, y lo tendríamos ahí, perdón. Y por otro lado, el conjunto B complementaria serían todos los que están en el conjunto universal y no están en el conjunto B. Como el conjunto B son los números del 1 al 5, pues entonces tiene que haber a partir del 5 y hasta el 15. Es decir, el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bien, ese es un poquillo grande, ¿no? Pero nos hacemos una idea. Y ahora, como nos piden la unión de estas dos cosas, pues recordar que la unión era el conjunto de los elementos, o sea, con que pertenezcan a uno de estos, ya van a pertenecer a la unión. Entonces, tendríamos que coger, yo empezaría por aquí, ¿no? Todos los números hasta el 10, 6, 7, 8, 9, 10, y si os dais cuenta a partir de aquí, todos estos forman parte de ambos, entonces seguro que esos también hay que ponerlos. Anda, pues fijaos, porque al final la unión de estas dos cosas es este conjunto, que este conjunto hemos dicho que es B complementaria. Entonces, pues, casualidades. Vamos a ver por el apartado número 5. Ah, bien. Eh, bueno, esto me parece importante aquí señalar la importancia, ¿no? Precisamente valga la redundancia, de lo que hacen un poco todas las leyes matemáticas. Las leyes matemáticas no son imprescindibles, yo esto lo digo muchas veces. Podemos enfrentarnos en muchas ocasiones a varios exámenes de matemáticas sin necesidad de tenernos aprendidas de memoria todas las leyes. Ahora, para poder ir a un examen de matemáticas sin sabernos las leyes matemáticas, entonces tenemos que ir muy fuertes en las bases matemáticas. Quiero decir que si sabemos operar las cosas, todo esto lo podríamos hacer sin ningún problema. Por ejemplo, en este caso en concreto, si sois buenos visualizando conjuntos, pues entonces podéis saber rápidamente quién es A intersección B y entonces haceros claramente la idea de quién va a ser el complementario. Ahora, por otro lado, si uno se sabe esas leyes, ¿para qué sirven estas leyes? Pues fijaos, que es que por las leyes de De Morgan, que nosotros ya las hemos visto alguna vez, el complementario de una intersección es la unión de los complementarios, que esto lo hemos dicho alguna vez. Y es que este apartado lo hemos hecho hace un momento. O sea, nos tiene que dar la misma solución. Por eso yo no lo voy a hacer. Os lo dejo un poco para vosotros. Me gusta mucho cuando soy yo el que puede decir este ejercicio se deja al lector. En este caso al vidente, ¿no? Al espectador. Pero bueno, sí, este ejercicio lo podéis hacer vosotros y al resultado final nos tiene que dar lo mismo que el del apartado número 4. Vale. Vamos por otro lado al apartado número 6. Bien, pues vamos a hacer un poco lo de antes. El paréntesis nos indica la operación primera que tendríamos que hacer, ¿no? Que es la unión. Por cierto, esto es interesante de cara a un futuro porque estas cosas me ocurren ahora mucho con los que están viendo integrales este año, que no reconocen cuál es la operación principal. Es cierto que a nosotros los paréntesis nos indican las operaciones por las que vamos a empezar, pero nosotros empezamos siempre por las operaciones más secundarias, digamos, en plan, la operación principal es la que siempre dejamos para el final. Esto, por ejemplo, la operación principal, esto es un complementario. Lo que pasa es que es el complementario de una unión. Por eso, cuando nosotros operamos, comenzamos por la unión. ¿Y quién es la unión de B con C? Bueno, pues si os fijáis, B son los números 1, 2, 3, 4, 5, así que estos vamos a ponerlos. Y por otro lado, en C están todos esos, y ya hemos visto antes que el único número que se repite en ambos es el 5, que no hace falta poner. De hecho, no es que no haga falta, es que no hay que ponerlo dos veces. Entonces, a partir de aquí,
los números de C, ¿no? El 6, el 7, el 10, el 11 y el 12. Bien, una vez tienes hecha la unión de B con C, entonces a nosotros lo que nos pedían es el complementario, es decir, todos los elementos que estén en el conjunto universal este de aquí arriba y que no estén en este otro conjunto de aquí. Entonces, serían, si os fijáis, el 8 y el 9, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el 8, el 9, 10, 11, 12, el 13, el 14 y el 15. Esto es. Bien, estos ejercicios los podréis hacer un poco por vuestra cuenta, no deberían de darnos mucha complicación con las cosas que ya hemos visto. Y no es mi especial interés hacer esto. Eh, Esto es que veamos cómo funcionan todas estas propiedades de la unión, la intersección, la diferencia, con los conceptos que nosotros nos hemos hecho de conjuntos. Ahora, esto, para que nos hagamos una idea, sería un ejercicio inicial. En plan, no penséis que esto es lo que va a entrar en un examen de teoría de conjuntos. Esto es una chorrada. Con todo el cariño para quien le pueda costar. No estoy tratando aquí de ofender. Pero este tipo de ejercicios al final son de práctica. Esto no es lo que nos va a aparecer en un examen. Pero es muy importante que nosotros sepamos manejar eh, todo esto que nosotros hemos escrito. Es importante que nosotros lo sepamos manejar en la cabeza. Es como las operaciones, ¿no? En plan, en la universidad a mí no me piden que yo les deje por escrito las sumas y las multiplicaciones que hago. Se supone que yo ya sé hacer sumas y multiplicaciones. Entonces, aquí va a ocurrir un poco lo mismo. De cara a un examen, este tipo de operaciones no van a ser importantes y a nadie en matemáticas le interesan estas cosas. Ahora, es importante lo que vamos a poder hacer con todas estas herramientas intelectuales que estamos desarrollando. Vamos a por el siguiente ejercicio. Bien, este tipo de ejercicios en sí no me parece mucho más difícil que, por ejemplo, el ejercicio que hemos hecho en el apartado anterior, el ejercicio número uno. Sin embargo, este tipo de ejercicios a mí me gustan mucho porque sirven para desarrollar bastante la precisión, que en matemáticas esto es bastante importante. Por ejemplo, si a algún alumno le toca describir este conjunto, comienza viendo trabas y comienza viendo conflictos a la hora de hablar de estas cosas y de expresarlas. Entonces, por eso me interesa. Este tipo de ejercicio me lo he encontrado en varios libros. A veces lo ponen con el elemento cero, a veces lo ponen con el conjunto vacío. En cualquier caso, como os digo, son ejercicios que ponen un poco a prueba la precisión. Detallitos, ¿no? Por ejemplo, hay alumnos que se confunden mucho con el número de corchetes y de llaves que hay que poner a veces. O sea, este tipo de ejercicios induce a confusiones. Y por eso me gusta a mí hacerlos. Creo que así, tal y como nosotros lo vamos a hacer explicado en un vídeo, esto pierde un poco de gracia porque lo interesante es ver cómo el alumno resuelve este tipo de ejercicios y cómo el alumno se confunde con este tipo de cuestiones. Pero bueno, vamos a hacerlo bien. Entonces, el conjunto A es el conjunto formado por el elemento cero, por el conjunto formado por el elemento cero y por un conjunto que está formado por el elemento cero y otro conjunto que es el elemento cero. Todas estas cosas, como veis, son liosas. Esto es difícil hablar de ello. Es muy fácil, gracias a las matemáticas, ver este conjunto escrito y que no nos termine de petar la cabeza. Pero como veis, hablar de estas cosas con cierta soltura es difícil sin matemáticas. Es donde nos ayudan. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos piden en el primer apartado? Estos dos primeros apartados ya sabéis que si queréis ver los enunciados podéis pasar por el blog. Pero básicamente lo que nos están preguntando es si alguno de estos tres elementos es un elemento de A. Bien, recordad que para que un elemento, para entender la relación de pertenencia, lo que nos hacía falta es que este elemento, literalmente, este elemento, pertenezca al conjunto A. Entonces, eh, pertenece el elemento cero al conjunto A. Bueno, pues simplemente si miramos vemos que aquí está, ¿no? El primero es el elemento cero. Entonces, esto es verdadero. El elemento, el conjunto unitario formado por el cero pertenece al conjunto A. Bueno, pues es que igual, si nos fijamos un poco, aquí está, es el segundo elemento, ¿no? Entonces, podemos quitar esas interrogantes.
podemos afirmar que ese conjunto es un elemento de A. Y por último, el conjunto formado por el conjunto unitario que tiene el elemento 0, este, ¿qué ocurre? Nos preguntaríamos, ¿no? Si pertenece al conjunto A. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si buscáis entre los elementos del conjunto A, no hay ningún conjunto del conjunto formado por el elemento 0. Eso no existe, no hay nada parecido a eso aquí. Entonces, esto no es verdad y podemos quitar esos interrogantes. Por otro lado, no voy a perder tiempo y hago aquí seguido el ejercicio 2, que nos preguntan básicamente lo mismo. Lo que pasa es que donde en el apartado 1 lo importante era la relación de pertenencia, aquí es una relación de inclusión. Aquí lo que nos está preguntando es la inclusión de conjuntos. Por eso me interesa especialmente la primera cuestión, ¿no? Que sería si el elemento 0 es un subconjunto del conjunto A. Y esto no, o sea, esto no es verdad. Esto no es verdad, pero no es verdad porque recordad que, de hecho es que ni siquiera sé si este tipo de cosas se pueden considerar falsas. Verdaderamente, esto no es algo que esté definido porque la inclusión de conjuntos, lo que nosotros necesitamos es un conjunto y otro conjunto. Hablamos de conjuntos que están incluidos dentro de otros conjuntos o conjuntos que están dentro o fuera de otros conjuntos. Pero no hablamos de elementos que estén, bueno, sí que hablamos de ello, pero esto será en topología. Pero la relación de inclusión afecta a un conjunto que tiene que haber a un lado de la inclusión y otro conjunto. Entonces, el elemento 0 no es un conjunto y no puede ser un subconjunto de A. Bueno, siguiendo esta lógica, ¿es el conjunto... ¿Es esto un subconjunto de A? Bueno, pues recordad que para ver si algo es un subconjunto, teníamos que ver si lo que hay dentro es un elemento de A. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro de este conjunto? El 0, sin más, ¿no? ¿Y es el 0 un elemento de A? Sí, pues entonces esto es verdadero. Por otro lado, ¿es esto un subconjunto de A? Pues si eliminamos si nos fijamos en lo que hay dentro, ¿no? De este conjunto, tenemos el conjunto unitario formado por el elemento 0. ¿Y es el conjunto unitario formado por el elemento 0 uno de los elementos de A? Pues aquí está. Entonces, esto también es verdad y lo podemos dejar así escrito. Y con eso hemos terminado tanto el apartado 1 como el apartado 2, que como veis, sirven para repasar un poco estas cosas. Ahora, vamos a hacer igual, yo creo que rápidamente, el apartado 3, que es 0 intersección A, el 4, que es este, y el 5, que es este. Bien. Para ver la intersección de dos conjuntos tenemos que ver lo que tienen en común los dos conjuntos. Entonces, este conjunto de la izquierda, lo que tiene dentro es un elemento que es el 0. Y como vemos, ese elemento también es un elemento de A. Entonces, ¿quién es la intersección entre estos dos? Este conjunto. El conjunto que tiene dentro este elemento. Estas cosas parecen tonterías, pero verdaderamente tener esto bien claro nos ayudará bastante en un futuro con matemáticas un poco más abstractas. Ahora bien, si hacemos la intersección entre estos dos conjuntos, pues fijaos que lo que tiene dentro este primer conjunto es esto. Y ahora, ¿cuál es la intersección entre esos dos conjuntos? Pues como A también tiene dentro el conjunto unitario formado por el 0, la intersección esta es precisamente esa de ahí. Sin embargo, si nos vamos a la última, ¿qué es lo que ocurre? Que este conjunto lo que tiene dentro es el conjunto formado por el conjunto con el elemento 0. Entonces, eso sí que no está de ninguna manera en A. Esto es algo que no está, no hay en A. Entonces, no hay ningún elemento que esté a la vez en este y en A. La solución aquí
es el conjunto vacío. No hay nadie que tenga... no hay nadie en común. Es para lo que nos va a servir el simbolito este del elemento vacío, para decir que no hay nadie, que está vacío, ¿no? O sea, si lo dice el nombre, si es que en matemáticas no nos gusta engañar mucho. Vale. Pues vamos a por los últimos apartados. Ya veis que estos ejercicios los estoy haciendo bastante más rápido porque esto es sencillote, ¿no? Bien. Vale. En esto ocurre lo mismo. Lo que pasa es que lo que tenemos que entender es que cuando hacemos la unión, nosotros estamos añadiendo. Nosotros al conjunto A le vamos a añadir lo que hay aquí dentro. Entonces, como eso ya como el cero ya está dentro de A, el resultado de esto es el propio A. Aquí no se añade nada. Por otro lado, aquí ocurre lo mismo. Como el conjunto formado por el cero ya está dentro de A, la unión de estas dos cosas va a ser el propio A. Y esto lo podéis desarrollar más tranquilamente. Ahora, este, ya hemos visto en el caso de la intersección que este elemento no forma parte de A. Entonces, es el que tenemos que añadir. Lo que hay aquí dentro. Eso es lo que nos dice la unión. Entonces, vamos a ir copiando el elemento A, o sea, el resultado, que va a ser el 0, el conjunto formado por el 0, ahora el conjunto del 0, y por último, este elemento de aquí. Ah, que no me cabe. Bueno, no sé si se verá bien, pero nos hacemos una idea, yo creo. Pues otro ejercicio fuera. Perdón, que ya estaba yo haciendo este ejercicio y aún no estaba grabando. Bueno, básicamente, en este ejercicio ya sabéis que si queréis ver el enunciado lo podéis ver en el blog más tranquilamente, que el blog tenéis enlaces por ahí abajo, en la descripción del vídeo. Por otro lado, ¿qué es lo que se nos pide a nosotros en este ejercicio? Pues simplemente comprobar si son verdaderas o falsas estas dos igualdades, esta por un lado y esta por el otro. La primera, esto me interesa porque vamos a empezar a poner en marcha algunos mecanismos que van a volver a aparecer cuando nos dediquemos a hacer demostraciones matemáticas más a fondo. Por ejemplo, en este caso, lo que se nos pide es demostrar, o sea, cuando se nos pide es comprobar si algo es verdadero o falso, lo que se nos pide es que si es falso, digamos por qué es falso, y que si es verdadero, digamos por qué es verdadero. Es decir, que demostremos el caso verdadero, y si es el caso falso, que expliquemos por qué es falso. Bien, entonces, para el primer ejemplo, nosotros hemos visto ya un montón de leyes, yo os he dado un montón de leyes asociativas y de todo tipo. Para aquel que tenga un poco de memoria, esto le sonará raro, ¿no? Porque esto es una unión y esto es una intersección. Entonces, hacer estos cambios de paréntesis, nosotros sabemos que existe la propiedad asociativa, pero que la propiedad asociativa sirve cuando todo esto es unión o cuando todo esto es intersección. Entonces, simplemente lo que yo iba a hacer es buscar tres ejemplos con los que poder construir lo que se denomina un contraejemplo. Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a demostrar que esta igualdad no es cierta buscando un contraejemplo. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y nuestro contraejemplo son estos tres conjuntos. ¿Por qué? Porque esta afirmación lo que está diciendo es que sean A, B y C tres conjuntos, los que sean aleatorios, entonces A unión B intersección C tiene que ser lo mismo que A unión B intersección C. Entonces vamos a construir cada una de las dos partes de la igualdad. Vamos a construir por un lado el A unión B intersección C y por otro lado el A unión B intersección C. A ver qué ocurre. Bueno, aquí lo primero que necesitamos es saber quién es A unión B. Y como vemos, A unión B sería 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10. Para quien no capte mucho la idea de los tres conjuntos que he escogido,
podríamos decir que hay un conjunto universal del que no se habla en este ejercicio, que es los números del 1 al 10, y dentro de los números del 1 al 10, estos son los números pares del 1 al 10, estos son los múltiplos de 3 entre el 1 y el 10, y estos son los múltiplos del 5 entre el 1 y el 10. Entonces, la unión entre los pares y los múltiplos de 3 es simplemente añadir los múltiplos de 3 impares al conjunto inicial. ¿Y qué pasa si ahora mismo hacemos este conjunto de aquí, el A unión B, intersección con C? ¿Qué es lo que tienen en común este conjunto y este conjunto? Pues si os fijáis, el 5 no está y el 10 sí. Entonces, lo único que tienen en común es el 10. Y ahí estaríamos. Por otro lado, en este otro apartado, lo primero que tendríamos que hacer es lo que está entre paréntesis, es decir, B intersección C. Y ahora, ¿cómo hacemos nosotros ese conjunto? ¿Cómo hacemos la intersección de B y de C? Pues es lo que tienen en común B y C, que está aquí. Pero si os fijáis, este conjunto tiene el 3, el 6 y el 9, el 5 y el 10 no tienen nada en común. Esto es el conjunto vacío. Vale, pues ¿qué pasa si ahora hacemos A unión con este conjunto, que nosotros sabemos que este conjunto es el conjunto vacío? Es decir, ¿qué pasa si al conjunto A le añadimos nada? Pues que se nos queda el conjunto A, que era el de los números pares. Entonces, fijaos, ¿se cumple esta igualdad? ¿Es cierto que esto es igual a esto? Evidentemente que no. Y por eso, esta igualdad no es verdadera. Y podemos quitar ya esas interrogaciones. Veréis que yo siempre me pongo interrogaciones, sobre todo en estos ejercicios. Como yo aquí no copio los enunciados, porque los enunciados más o menos os los voy diciendo, cuando yo pongo interrogaciones es que es la pregunta que nos estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, en el apartado 2, ¿cuál es la pregunta que nos estamos haciendo? Nos estamos haciendo la pregunta de si este lado de la igualdad es igual a este otro lado de la igualdad. Entonces, una de las maneras de demostrarlo, si nosotros sabemos las leyes, pues nosotros entre todas esas leyes conocíamos unas que eran las leyes de De Morgan. Las leyes de De Morgan nos decían algo de este estilo, ¿no? Y bien, bueno, aquí puedo estar de acuerdo con vosotros en que las leyes de De Morgan estaban definidas para dos conjuntos, no para tres. Entonces, lo que sí que podemos hacer es un pequeño uso, ¿no?, de las propiedades asociativas, y podríamos decir que esto es lo mismo que esto. O sea, es lo mismo hacer A intersección B y luego intersecarlo con C que hacerlo en cualquier orden, ¿no? Entonces, si lo escribimos de esta manera, si os fijáis ahora, sí que es de esta forma. Tenemos aquí un conjunto y aquí otro. Y las leyes de De Morgan lo que nos dice es que son el primer conjunto complementario, unión con el segundo conjunto complementario. Y ahora, este apartado de aquí, podemos aplicar directamente las leyes de De Morgan otra vez. Entonces, simplemente haciendo varias veces uso de las leyes de De Morgan, hemos demostrado que este lado de aquí es igual a este otro lado de aquí, que es lo que queríamos demostrar. Entonces, podríamos quitar estos interrogantes y podríamos decir que estos dos conjuntos son exactamente el mismo, porque lo hemos demostrado. Así que bueno, voy a ver qué hora es y a ver si me da tiempo a hacer más ejercicios. Bien, este ejercicio nos piden directamente una demostración haciendo uso de métodos algebraicos, es decir, demostrar algebraicamente que esta parte de la igualdad es igual que esta otra parte de la igualdad. Cuando se nos pide hacer uso algebraico, esto, vamos a decirlo, no sé si en un vídeo de ejercicios debería pararme a dar algo de teoría, pero tenéis que tener en cuenta que álgebra hace referencia al comportamiento interno de un sistema, ¿no? Podríamos decirlo, el comportamiento interno de una estructura matemática. Entonces, cuando nosotros pensamos estructuras matemáticas, estas estructuras ya, ¿cómo decirlo?, despliegan, ¿no?, una serie de mecanismos sobre los objetos en los que los estemos usando.
la suma, la resta, el producto, la división, todas ellas funcionan de maneras muy parecidas y aún así de maneras distintas, pues cuando lo aplicamos a los números naturales, a los números racionales, a los números reales, a los números complejos. Todas esas operaciones, aunque son la misma, pues no es lo mismo sumar dos números que sumar dos números complejos, que sumar dos números naturales. ¿Me explico? Ahí es donde entran un poco las diferencias y es donde entra el álgebra de aquello que estemos usando. Entonces, ¿qué quiere decir cuando se nos pide hacer una demostración algebraica? Bueno, pues cuando se nos pide hacer una demostración algebraica es que demostremos que por las leyes internas de los conjuntos estas dos cosas son iguales. Entre esas leyes de los conjuntos, yo las voy remarcando, al menos mientras vayan apareciendo las primeras veces, tenemos la propiedad distributiva, que ya la hemos mencionado en varias veces. Esto hemos dicho que era A intersección C unión B intersección C. Claro, aquí el problema que estamos teniendo es que este cacho de aquí puede ser perfectamente X unión Y. Sin embargo, esto es intersección con un único conjunto C. Pero bueno, y si yo donde veo C pongo Z unión W, pues al final esta misma expresión que tenemos aquí es X unión Y intersección... Ay, espera, que la estoy liando yo aquí. Esto es X, ¿no? Intersección con Z unión W. Y por otro lado, unión y intersección Z unión W. Si os fijáis, este conjunto de aquí es el que aquí hemos llamado C. Estamos distribuyendo, por eso la propiedad distributiva, pero estamos distribuyendo todo este conjunto con respecto a la intersección en estos dos. Ahora, si nos fijamos en cada uno de estos corchetes, aquí dentro podríamos hacer otra vez uso de la propiedad distributiva y aquí dentro podríamos hacer uso otra vez de la propiedad distributiva. Entonces, ¿cómo quedarían estas cosas? Pues X intersección Z unión X intersección W unión Y intersección Z unión Y intersección W. Y si os fijáis, precisamente esto que tenemos aquí, término a término, es esto que tenemos aquí. X intersección Z, X intersección W, intersección Z, intersección W. Ya estaría demostrado. Lo hemos demostrado en 2 pasitos. Para eso es para lo que sirven este tipo de... O sea, es para lo que nos sirve todo el lenguaje algebraico, todas las herramientas algebraicas. Recordad que si no hacemos esto así mediante herramientas algebraicas, tendríamos que demostrar esto con aquel lenguaje de X pertenece a X unión Y, intersección Z unión W, y a partir de aquí empezar a ir desarrollando, lo cual ocuparía muchísimo y verdaderamente vamos a hacer los mismos pasos que nosotros hemos hecho en el álgebra. Entonces, siempre, ya os he dicho en varias ocasiones, que yo personalmente, si puedo escoger entre hacer algo algebraicamente o teóricamente ya a través de la teoría de conjuntos, siempre vamos a tirar más de álgebra que de teoría. Bien, bueno, seguramente después de este ejercicio haga un parón y continuemos con más ejercicios en el próximo vídeo para la próxima semana. Creo que hay en total 12 ejercicios en el blog, entonces los podéis ir echando un vistazo a los que quedan. Voy a parar en este porque además me gusta, en plan es un ejercicio... Yo, los que hayáis seguido estos vídeos y hayáis seguido un poco todas estas cosas, habréis visto ya que me estoy esforzando mucho en tratar de hacer conjuntos muy sencillotes. Sobre todo aquellos que ya sepáis de matemáticas, veréis que me estoy esforzando mucho en hacer conjuntos muy sencillotes. Ahora, de cara a aquel novato, aquel que no sepa mucho de matemáticas y que esté empezando en el mundo de las matemáticas, deciros que al final, jolín, los conjuntos no solo sirven para hablar de números pares entre el 1 y el 10, o entre el 1 y el 7020, o entre el 100 y el 200. Los conjuntos van a ser una herramienta muy poderosa a lo largo de toda la carrera y veréis, una de las cosas
que menos me gusta casi de dar clases a chicos pues de la ESO y de bachillerato es la estrechez mental, ¿no? O sea, al final a muchos chicos de la ESO, de bachillerato, cuando tú les explicas de una manera algo, de esa manera, o sea, para ellos eso va a misa. En plan, la manera en la que tú se lo has explicado es la que va a misa y como les pongas las cosas de unas maneras un poco variadas, se cierran en banda. En plan, no, es que esto a mí no me lo han explicado. No, es que esto yo no lo he hecho así. Entonces, bueno, me gusta hacer este tipo de ejercicios. Para los que sepan de matemáticas, veréis que esto tiene un poco de trampa y que además es un ejercicio súper chorra. Eh, y se podría comprobar de muchas maneras. Sobre todo, teniendo en cuenta que esto, pues a ver, yo esto lo estoy tratando de hacer un poco así para el público en general, pero no nos engañemos. Se supone que quien va a estudiar matemáticas, pues ha pasado por selectividad y todas estas cosas. Entonces, verdaderamente con las herramientas que hemos visto hasta bachillerato, este ejercicio ya lo podríamos demostrar de varias maneras. Por ejemplo, una de ellas sería tratar de dibujar estas dos gráficas y ver que tienen la misma gráfica estos dos conjuntos. Podríamos hacerlo también mediante cálculo, podríamos hacerlo mediante integrales y si las manejamos bien. Podríamos hacerlo esto de muchas maneras. Podríamos estudiar máximos y mínimos, ver que los máximos y los mínimos de ambas funciones están en los mismos lugares. Bueno, podríamos hacer muchísimas cosas. Ahora, las maneras en las que vamos a poder definir los conjuntos son muchas y muy variadas, entonces es importante saber aquí de lo que estamos hablando en cada ejercicio. Y es importante saber lo que se define en cada conjunto. Esto es algo muy importante en todos los ejercicios de matemáticas. Entonces, lo que nos dicen aquí, el conjunto A está formado por pares de números. Estos son pares de números. Nosotros los conocemos en la ESO como coordenadas, ¿no? A veces hemos hablado de las coordenadas 3, 1 y de todas estas. Bien, pues cuando nosotros escribimos estas coordenadas son dos números, el número 3 y el número 1, que las hemos organizado, las hemos estructurado de esta manera. Bueno, pues estos conjuntos, estos elementos, son precisamente dos números, conjuntos de pares de ordenadas. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que el conjunto A son los pares de dos números reales, por cierto, los cuales cumplen que y es igual a x cuadrado menos 1. Bien, vale, pues sin más. Eso va a ser un conjunto. Por otro lado, el conjunto B, de nuevo, es el conjunto de los pares en los que y cumple esta otra ecuación, sabiendo que x y pertenece a R. Pues fijaos, en este ejercicio, sin necesidad de salirse del álgebra, ya os he dicho que esto lo podríamos hacer con gráficas, lo podríamos hacer con la teoría de conjuntos un poco más a piñón, pero como aquí estamos tratando de definir conjuntos mediante propiedades y esa propiedad que estamos introduciendo es una ecuación, podríamos estudiar la ecuación, ¿no? Quiero decir, si este conjunto cumple esta ecuación, si este conjunto cumple esta ecuación, y yo lo que quiero es ver que son el mismo conjunto, entonces estas dos ecuaciones, de alguna manera, tienen que ser la misma. Entonces, es lo que vamos a tratar de hacer. Vamos a desarrollar un poco la de abajo para ver qué ocurre con esas dos ecuaciones. Y veréis que esto es algo muy sencillo. Claramente, comparado con el resto de ejercicios que he hecho por aquí, este sube un poco el nivel, porque hace uso de herramientas que yo aquí no he explicado. Pero bueno, en ningún caso voy a hacer uso de herramientas que sean de más allá de bachillerato, entonces creo que se puede entender. Bueno, básicamente aquí nuestros elementos sí es lo que cumplen, ¿no? Es que x a la cuarta menos 1 entre x cuadrado más 1. Esta es la ecuación que cumplen. Ahora bien, aquí hace falta estar un poco dotado con las identidades notables, ¿no? Esta de aquí arriba es una identidad notable. Esto es x cuadrado más 1 por x cuadrado menos 1 y esto está dividido entre x cuadrado más 1. Bien, una vez hemos descompuesto un poco lo de arriba, nos fijamos en que este se puede ir con este, ¿no? Entonces esto se nos queda x al cuadrado menos 1. Es decir, las síes que cumplen esta ecuación
son i's que también cumplen esta otra ecuación. Pero fijaos que esta ecuación es justo la del conjunto A. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Sin hacer operaciones de conjuntos, sin hacer nada de conjuntos, verdaderamente haciendo uso de álgebra y de resolución de ecuaciones de bachillerato y de la ESO. Pues lo que hemos visto aquí es que el conjunto A es igual al conjunto B, porque los elementos que cumplen esta ecuación hemos visto que también cumplen esta otra, que es esta. Y del mismo modo, los elementos que cumplen esta ecuación, que es el x cuadrado menos 1, que es la de A, también cumplen la ecuación de B. Y estos dos conjuntos serían iguales a pesar de que, como os he dicho, esto ha subido el nivel comparado con los ejercicios que hemos hecho. Yo creo que es más fácil que muchas de las otras cosas que hemos hecho. Entonces, bueno, creo que por aquí voy a meter un corte y que grabaré otro vídeo para hacer la segunda parte de estos ejercicios. Bueno, por lo demás, os dejo por aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Chaito, seguimos sintonizando. Que os den.